Podría decirse que en un principio salta a la vista la enorme influencia que la trilogía autobiográfica de Gilles Vallès, estoy por decir Vallès porque suena a apellido catalán o español, originalmente era con Z. Su padre se apellidaba Vallès con Z. No estoy seguro de que sea catalán o español, y menos con Z, quizá provenzal. Así que diré Vallès, pero bueno, la tentación siempre existe. Como decía, en un principio parece que la influencia, aún no le he quitado las etiquetas de que esto es un libro de saldo, enorme. Bueno, no me merece la pena quitársela, porque se lee perfectamente que la ilustración de portada de esta edición en Clásicos Garnier, bueno, GF, claro, es de Garnier, pero es de la editorial Flammarion. Vamos a ver cómo GF, bueno, no lo explica. Es de Flammarion, ediciones Flammarion. Estos clásicos entiendo que para la escuela, porque tienen un dossier, bueno, para la escuela o para la universidad, tienen un dossier al final con las críticas contemporáneas del autor y la crítica contemporánea nuestra. El caso, decía, es que parece, y salta a simple vista, que hay una enorme influencia de esta trilogía: el niño, el bachiller. Esta edición es bastante peor, aunque es crítica y tiene notas, pero las tiene al final. La contraportada es más austera y lacónica, tiene un extracto del libro, bueno, la dedicatoria en realidad, a los alimentados de griego y de latín, muertos de hambre, dedico este libro, Gilles Vallès. El bachiller, como digo, y finalmente el insurgente o el rebelde. Esta edición, bueno, debe ser crítica también, o por lo menos tener un prólogo. Sí, tiene notas al final, como siempre, una cronología. Son ediciones críticas que he comprado muy tiradas de precio y desde luego también hechas polvo. Esta entiendo que estaba en una especie de biblioteca insurgente o infantil, no me queda claro por la pegatina, no sé muy bien a qué mundo pertenecerá esto. Bueno, esta es la trilogía, la portada está hecha polvo desde luego, esta es la trilogía de Jacques Ventras, el personaje autobiográfico de Gilles Vallès. Pues esta trilogía, o sea, así está en orden, en un principio podría considerarse el origen directo de La forja de un rebelde de Arturo Barea, por ejemplo, pero también de los escritos autobiográficos ficcionalizados, lo que ahora se llamaría autoficción, y género en el que se le daría la corona a Javier Marías. Y bueno, y también podríamos considerar que influyen otros muchos escritores republicanos. Pero cuando llega la hora de citarlo, la verdad es que apenas se lo cita, he encontrado muy poco. He encontrado en Campo de Sangre, que pertenece a un ciclo de novelas que también se podría considerar heredero de la trilogía de Vallès. Campo de Sangre de Max Aub, que, bueno, Aub es un apellido francés, pero lo pronunciamos a la española. No estoy seguro de que sea francés del todo, claro. Bueno, lo pronunciamos Aub. Yo creo que todo el mundo lo pronuncia Aub. Pues en Campo de Sangre, en Campo Abierto, he dicho Campo de Sangre, no, en Campo Abierto. En Campo Abierto encontramos esta descripción de un personaje. Vicente Farnals leyó lo que creyó necesario para entender el mundo. Eliseo Reclus, Blasco Ibáñez, Max Nordau, Baroja, Vallès, los hermanos Marguerite, Barbus,
Flammarion, Insúa, Felipe Trigo, literatura vagamente humanitaria que concordaba con su filantrópico liberalismo, ¿no? Liberalismo. Bueno, pues aquí están, digamos, los autores que no sirven para nada, que son humanitarios y socialistas y vagamente revolucionarios, pero que al final se quedan en mejores intenciones que resultados. Tenemos, por ejemplo, al astrónomo y espiritista Flammarion, Insúa con su negro que tenía el alma blanca, Felipe Trigo con sus novelas sociales un poco guarronas, Barbusse, que fue traducido por Ciro Bayo a instancias de Pío Baroja porque entendía que esa novela no le iba a gustar y por lo tanto le iba a gustar al público, y esa fue la razón. Max Nordau con sus raros y extravagantes, y bueno, Blasco Ibáñez viviendo estupendamente en el Levante y llamando a una revolución bastante relativa, y Eliseo Reclus con su geografía. Bueno, pues en este elenco se pierde, se diluye Vallès, al que parece ser que no se le da en la Segunda República ninguna autoridad revolucionaria. Me he ido al corpus de la Real Academia Española a ver qué decían los autores en castellano sobre Vallès, y lo he encontrado más en América que en España. En España ya lo hemos visto en Aub, pero en realidad tampoco es en España, porque Aub se exilió en México. Así que doblemente en América es donde lo encuentro, porque el único lugar donde el corpus de la Real Academia Española, el corpus diacrónico de la Real Academia Española lo registra es en Argentina, en la novela Abadón, el exterminador, de Ernesto Sábato, donde se dice: y además no tengo por qué dar examen delante de pedantuelos como Araujo, que acaba de descubrir el marxismo hace 27 minutos en algún manualito. Estos revolucionarios no ven más que intereses de clase enmascarados en cualquier obra de arte que venga de la clase privilegiada. Hacen mucho daño, porque luego hay gente que presume de refutar a Marx refutando a estas caricaturas. Marx admiraba al monárquico Balzac y se reía, en cambio, de un comunista llamado Vallès, que había escrito una obra, me parece, L'Insurgé, y habría despreciado esta literatura proletaria que en Rusia meten a sangre y fuego. Entre esos productos y las obras de ese snob del barrio sexto que se moría por las duquesas, no cabe duda. El que subsistirá será ese niño bien. Bueno, ese comunista, dice, un comunista llamado Vallès, comunista, fue comunero de la Comuna de París, no de los de Villalar, fue de la Comuna de París, podemos llamarlo comunista, bueno, más comunero que comunista. Dice que Marx admiraba a Balzac, esto es enteramente cierto, sobre todo tenía una verdadera devoción por el cuento, o como cuento sería Maestro Fraunhofer. Maestro Fraunhofer es el título original de la obra en 1831, pero luego lo metió en la Comedia Humana, en la sección de estudios filosóficos, y ahí se llamó La obra de arte desconocida. Bueno, pues por esta obra de arte desconocida de Balzac, Marx tenía verdadera devoción. Ahora, de lo que no estoy tan seguro es de que despreciara de la manera en la que lo dice Sábato a Vallès. Me he metido en marxist.org, que es el mayor archivo sobre Marx y marxistas que conozco y que puedo usar sin pagar. Se hizo en Estados Unidos, todo es bastante paradójico. Lo hizo un tal Zodiac, que que no se sabe el nombre todavía, no se sabe quién es el camarada Zodiac. Bueno, pues en marxist.org no he encontrado nada de esta tirria de Marx contra Vallès, pero sí he encontrado el archivo Gilles Vallès. El archivo Gilles Vallès, hay una fotografía suya, las fechas
de su arco vital, 1832-1885, y está en inglés, pero bastante bien nutrido. A lo mejor hay una sección en francés como también la hay en español. Bueno, hay una biografía sacada de Le Monde Illustré. Están sus obras, Les Enfants du Peuple, esto es una errata, ¿no? Es Les Enfants du People, pone aquí, pero bueno, Les Enfants du Peuple tendría que ser, de 1867. Bueno, perdón, ese es el nombre del periódico, de la publicación. Los títulos de los artículos que están repartidos en Les Enfants du Peuple, o sea, los hijos del pueblo, el grito del pueblo, al que pertenecen casi todos los... Sí, todos son artículos de El grito del pueblo, Le Cri du Peuple, y pocos de Les Enfants du Peuple. Los artículos son la prisión de Massas, Roma, el Parlamento en mangas de camisa, Paz, la Guardia Nacional de París, París, ciudad libre, marzo de 1900, este evidentemente es de Le Cri du Peuple y es de 1871, estos son artículos comuneros. París, ciudad libre, 26 de marzo, el voto, hay que hacer una elección, nuestro pueblo, el muerto, las elecciones, los de Belleville, y esto puede ser verdad esto, del 19 de abril de 1871. Bien, para los artículos de El grito del pueblo, aparte de la biblioteca digital, de la hemeroteca digital de Gálica, la Biblioteca Nacional, o sea, la página de la Biblioteca Nacional francesa, la Biblioteca Nacional de París, tenemos esta antología. Es un estudio, pero al final viene una antología muy breve, ciertamente, muy breve. Ocupa una parte mínima del libro porque es un apéndice. Pero bueno, como me ha costado muy poco este libro, no he dudado en tener una antología y estudio de los artículos de Gilles Vallès en El grito del pueblo. Bueno, se entiende que la mayoría serán de Gilles Vallès. Bueno, un estudio de Maxime Jourdain en L'Harmattan. Bien, pues esta fue la mayor obra revolucionaria de toda la vida de Gilles Vallès, el grito del pueblo, desde donde pidió que se derribara la columna de Napoleón. Al final le echaron la culpa al pobre Courbet, que por cierto lo retrató, y en Wikipedia en francés, que es un archivo desde luego incluso más potente que el archivo Gilles Vallès en marxist.org, porque en la Wikipedia en francés hay una iconografía, está la fotografía de su casa natal, está el retrato, a eso iba, el retrato que le pintó Gustave Courbet hacia 1861, y que está hoy día custodiado en el Museo Carnavalet, con las demás cosas revolucionarias, con esos cascotes de la Bastilla tallados por un camarada, con figuras y alegorías revolucionarias. Todo lo revolucionario está en el Museo Carnavalet. Bien, pues ahí está el retrato de Gustave Courbet que le hizo a Gilles Vallès. Hay también una caricatura de André Gilles para La Lune, hay una fotografía de Nadar, hay una iconografía estupenda de Vallès, y está su obra, empezando por el testamento el Testament d'un blagueur, que está recogido como apéndice aquí, sus artículos para Les Enfants du Peuple, Le Blues, Souvenir d'un étudiant pauvre, de 1884, que también es un precedente de la construcción de esta trilogía, Un gentilhomme, que es de 1869, la trilogía, que es su obra cumbre sin duda alguna, L'Enfant de 1879, Le Bachelier de 1881 y L'Insurgé de 1886, desde luego todo a toro pasado de la Comuna. Le Tableau de Paris,
Bueno, L'Insurgé ya hemos visto que sale en 1886 y Gilles Vallès muere en 1885. Es una obra póstuma y una obra que he visto por ahí de una especie de cuarta parte de la vida de Jean Vendrell con cartas del... yo no diría solo ya que póstuma, sino también apócrifa. Lo que hizo fue una trilogía y encima el último volumen es póstumo. Bueno, ¿qué más obras? Sí, ya como obra póstuma también ha salido un interesantísimo Dictionnaire d'argot de principal locución populaire, un diccionario de argot. Ha salido además con un prólogo de quien hace el estudio de los artículos de Le Cri du Peuple, Maxime Jourdain. Y supongo que se habrá publicado en... no se ha publicado en L'Harmattan, se ha publicado en Berg Internacional en el año 2007. Este libro es de 2005. Después publicó el diccionario de argot. Bueno, es muy útil, desde luego, la Wikipedia en francés. La voy a enlazar para... Todo el mundo sabe usar Wikipedia y meterse en el idioma francés, pero bueno, la voy a enlazar para recordar que ahí está de entrada recibiéndonos este retrato que le pintó Courbet, que al final cargó con sus culpas por la demolición de la columna de Napoleón en la plaza Vendôme. Bien, pues estaba diciendo que no me queda clara esta tirria que tiene Marx a Vallès. He encontrado un poco de la explicación de la historia en un libro de Luc Bouvier, A Writing, Voice and the Proper, Gilles Vallès and the Politics of Orality, que la oralidad es importantísima. Ya hemos visto que tiene un diccionario de argot. Bueno, este libro es de 1998 y está publicado por Rodopy en Ámsterdam, imagino. Claro, Rodopy es de Ámsterdam. Bien, pues más que Marx, es que, claro, en las obras de Marx solo he encontrado una mención muy de pasada de Vallès. Más que en las obras de Marx o en las obras de Marx y Engels, es en las obras de Engels donde está esta crítica contra Vallès. Luc Bouvier cita una carta a Edward Bernstein de 1881, del 17 de agosto de 1881. De 1881. Y estoy haciendo una pequeña comprobación porque dice que estas fortísimas críticas de Engels tienen lugar después de la muerte de Marx, pero Marx murió en 1883, o sea que esta carta es todavía en vida de Marx. Bueno, pues le escribe en 1881 Engels una carta a Bernstein donde dice que Vallès es un miserable juntafrases y un zagal bueno para nada, y esto lo pone en francés, un drôle de fanfaron, y un bufón bocazas, o un bocazas bufonesco. Y dice también que durante la Comuna solo se le llenó la boca, pero no hizo nada, y lo que hizo, lo hizo mal. Bueno, puede incluso que se esté refiriendo a esta llamada al derribo de la columna de Napoleón. Dice Luc Bouvier que este tipo de animosidad personal retrasó en parte una apropiación socialista seria de Vallès durante el siglo siguiente. Quizá por esto es por lo que los republicanos españoles
no tienen presente a Vallès, o si lo tienen presente es como parte de la faramalla de revolucionarios bien intencionados y fracasados, bocazas, bufonescos, que no llegaron a hacer nada. O, bueno, es válido, quizás para la Comuna, si lo hicieron, si hicieron algo, eso que hicieron lo hicieron mal, si hicieron algo lo hicieron mal. Pero a renglón seguido nos dice algo muy muy interesante, muy interesante Bouvier. Bueno, nos habla de Sorel. Bueno, sí, lo leo todo. Durante un largo periodo, Vallès fue irónicamente más apreciado por los escritores de derechas. Los socialistas pensaban que era un bufón bocazas, pero este revolucionario que acabó con la columna de Napoleón, que estuvo en la Comuna ejerciendo una violencia suma, al final de quien tiene la simpatía es de la derecha. Dice ¿y por qué razón? Por su estilo. Dice, fue más admirado por escritores de la derecha que estaban atraídos por sus talentos estilísticos, así como por una cierta fascinación por el horror. Sin duda, ante su estatus de revoltoso, de revolté. ¿Y qué autores de derecha son los que admiran a Dios santo, llevo hablando demasiado tiempo. ¿De quién estoy hablando ya? Que hoy he hablado de Luciano y de Stevenson, que no es moco de pavo. Sí, de Vallès, perdón, sí. ¿Qué autores de derechas son los que admiran a Vallès? Estoy casi hablando con el piloto automático, pero quiero quitarme de la mesa tantos libros que he ido acumulando con la idea de hablar de ellos antes de dejarlos en su anaquel. ¿Qué autores de derechas admiran a Vallès? Pues Barrés. Es casi homófono, es casi un juego de palabras. Barrés admira a Vallès. Barrés admira a Vallès. Y lo llama uno de los maestros de la prosa francesa, aunque condena su libertarianismo. ¿Y dónde dice esto Barrés? Pues al igual que Engels lo dice en una carta, pero bueno, en realidad también en uno de sus cuadernos. Es en una carta que luego recoge en sus cuadernos. Es una carta a Séverine de 18 de noviembre de 1913, que recoge en sus cuadernos, volumen 10, 1913-14, y está editado por Plon, en París. 1929-57, imagino que se refiere a la primera edición y a la segunda, o a lo mejor a la edición, no lo sé, es un arco temporal bastante extenso, pero lo que nos importa es la cita. Dice Barrés: ¿quién no admiraría el gran talento de Vallès? Con 20 años yo lo leía día a día, lo cual evidentemente nos muestra otra influencia inesperada que ejerce Vallès. Si no podemos estar seguros de que La forja de un rebelde de Arturo Barea sea una copia de la trilogía de Jacques Ventrat de Vallès, sí que es muy probable que los desarraigados y lo que podríamos llamar la trilogía de Barrés venga de Vallès. Es algo inesperado, pero más que probable. Dice, con 20 años yo lo leía día a día en sus últimos periódicos. He estudiado minuciosamente sus libros para buscar allí el secreto de esa fuerza conmovedora que él tenía en partir de... ¿Qué quiere decir aquí? En partir. ¿Cómo lo traduzco? Bueno, sí. Vale. En parte por los gramáticos latinos.
Valés estaba lleno de latín, como ha quedado claro, como deja muy claro en el bachiller. Sí, perdón, estaba con la cita de Barrés. En partie de grammaire latin. El autor de El Niño, sigue diciendo Barrés, se salta Bouvier un fragmento, es uno de los maestros de la prosa francesa. Yo no le regateo yo no hago rebaja en ser testigo de esto, pero su obra, ¿verdad? No la podemos considerar como un ejercicio de virtud. Tiene un sentido muy neto y terrible. Tiene lugar en la serie de se encuentra en la serie de obras liberadoras, ¿vale? Es un hombre que nos libera de la familia, que nos libera de nuestro padre y de nuestra madre, que nos dice, júzgalos, y si ha lugar, condénalos. Yo no acepto, yo le dejo esta libertad que me aporta. Yo le digo, tú no juzgarás ni a tu padre ni a tu madre. Bien, esto es lo que escribe a Séverine Barrés, uno de los maestros de la prosa francesa. Un secreto recóndito para tener esa fuerza conmovedora y, en fin, puede que la causa esté en estar lleno de latín, aunque naturalmente no está de acuerdo con ninguna de sus ideas. Paul Bourget, por su parte, ve en Valés un ejemplo del francés nihilista, comparándolo con el Julien Sorel de Stendhal. Caramba, había leído Sorel y estaba pensando en el filósofo, pero no, es Sorel el personaje, que bastante tiene de filósofo e incluso más que el filósofo de la violencia, que el proponente de la violencia. El artículo, en realidad, sí, es un artículo, Un nihiliste français, en Journal de Débat, de 1885, que luego recoge... supongo que quieren que comparemos con Ensayos de Psicología Contemporánea de 1883, por eso digo, luego recoge, no, es otra obra distinta. Están obras completas, está editado también por Plon. La opinión de Bourget sobre Valés está en el apéndice a esta edición de l'Enfant de Flammarion. Ahora bien, hay que hacer notar que no todo es paradoja. Hay un autor de derechas, digamos, o conservador, aunque por otro lado revolucionario, que detesta y veja y casi insulta, sí, a Valés, que es Léon Blois, cuyo artículo también está aquí. Y está, por supuesto, el artículo laudatorio de Zola. Con Zola sí que conectaba y sí que se podía llevar bien. Hagamos caso a Barrés y nutrámonos de la elocuencia de Valés, de su retrato costumbrista y de su recauchutado en latín, de su inflado de ruedas en latín, mejor dicho. En cuanto a las ideas, ya hemos visto que no gustan ni en la izquierda ni en la derecha. A la izquierda le parecen inútiles y a la derecha le parecen peligrosas sus ideas. Por lo tanto, queda el gran maestro del estilo de la prosa francesa, que desde luego tanto tiene que ver con el tipo de prosa que cultiva precisamente Barrés. Pero además, por extraña vía y misterioso sendero, esta trilogía se convierte en muchos ciclos de novelas y muchas trilogías, incluso tal cual como esta, como La forja de un rebelde en la España republicana,
aunque nadie le haga caso a Valdés.